Imagina amar profundamente a alguien solo para descubrir que todo era una mentira disfrazada de promesas. Arturo, un millonario discreto pero generoso, creía haber encontrado la compañera perfecta en Camila, su exesposa. Durante años, compartieron una vida de lujos y cenas elegantes, pero en el fondo, Camila tejía una red de engaños, documentos falsificados y movimientos turbios que Arturo jamás vio venir. Todo comenzó con una llamada de su abogado. Camila lo estaba demandando por fraude y ocultamiento de bienes. Arturo quedó paralizado. ¿Fraude? ¿Él? La mujer a la que había entregado su corazón ahora lo arrastraba al lodo públicamente. Los medios se abalanzaron sobre la historia como buitres, pintándolo como un villano, y él, confundido y devastado, no sabía por dónde empezar a defenderse. Pero en medio del caos, surgió una figura inesperada: Lucía, su empleada de limpieza. Silenciosa, observadora y fiel, había visto y escuchado más de lo que cualquiera imaginaba. Mientras todos lo abandonaban, ella se acercó con una frase que lo cambiaría todo: Don Arturo, yo tengo pruebas. Lucía llevaba años trabajando en la casa de Arturo, invisible para la élite, pero testigo de conversaciones, documentos dejados al azar, y llamadas privadas entre Camila y su misterioso amante. Había guardado silencio por respeto. Hasta ahora, en su vieja libreta, tenía anotaciones, fechas y grabaciones de voz que podrían cambiar el rumbo del juicio. Arturo la miró incrédulo. ¿Cómo una simple empleada podía tener lo que ni sus abogados habían logrado? Lucía bajó la mirada, temblando. No es que quisiera meterme, pero no podía ver cómo lo destruía así. Arturo, por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Esa noche, en su despacho, Arturo y Lucía revisaron una grabación donde Camila hablaba de transferencias ocultas y manipulación legal. Era clara, directa y devastadora. El rostro de Arturo se endureció. No solo era traición, era un plan meticuloso para arruinarlo y quedarse con todo. El juicio comenzó con tensión en el aire. Camila, vestida impecablemente, se presentó como la víctima perfecta. Sus abogados hablaron con autoridad, y los jueces parecían convencidos desde el primer día. Arturo, abatido y sin el respaldo de sus antiguos socios, apenas levantaba la mirada, hasta que Lucía entró a la sala. Camila frunció el ceño al verla. ¿Qué hacía esa mujer ahí? Pero Lucía se mantuvo firme. Al subir al estrado, su voz tembló, pero cada palabra fue un cuchillo. Mostró copias de chats, extractos de audio y, lo más fuerte, una conversación entre Camila y su amante planeando el juicio semanas antes del divorcio. La sala quedó en silencio. El juez pidió un receso inmediato. La estrategia de Camila empezaba a desmoronarse. Los ojos de Arturo se llenaron de lágrimas. Lucía no solo lo había defendido, lo había salvado de perder todo. Y, sin saber cómo, algo dentro de él comenzó a cambiar hacia ella. Durante el receso del juicio, Arturo quiso agradecer a Lucía con palabras, pero le faltaron. En lugar de eso, la invitó a su oficina para revisar más pruebas. Lucía, siempre humilde, se sintió fuera de lugar en ese espacio elegante, pero aceptó. Ahí, le mostró una última grabación que aún no habían utilizado. Era una llamada nocturna en la que Camila, creyéndose sola, confesaba a su abogado que todo era una estrategia. Él confía tanto en mí, que ni siquiera notará cuando le arranque todo. Arturo apretó los puños. Era claro que ella no solo lo había traicionado, lo había usado como una escalera, pero había algo más. En la grabación, Camila también mencionaba a alguien llamado Esteban que había manipulado cuentas desde dentro de la empresa. Eso significaba que había una red más grande detrás de la traición. Arturo entendió que no era solo una batalla personal, era una guerra por todo su imperio. Arturo investigó a Esteban. Era un exasesor financiero que él mismo había despedido años atrás por irregularidades, pero nunca imaginó que estaría trabajando en las sombras con su exesposa. Las piezas encajaban: desvíos de fondos, cuentas fantasmas, inversiones falsas, todo orquestado para hacerlo parecer culpable. Mientras tanto, Lucía seguía ayudando, sin pedir nada a cambio. Buscaba papeles, anotaba detalles, revisaba viejos archivos.
Arturo comenzó a verla de otra forma, no como empleada, sino como alguien en quien confiar plenamente. Lucía, sin embargo, mantenía la distancia, sabía que venía de otro mundo. Un día, Arturo encontró un mensaje de amenaza anónimo: deja de escarbar o terminarás sin nada. Pero ya era tarde, había empezado su camino hacia la verdad, y no pensaba detenerse. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más historias como esta. En el segundo día del juicio, cuando todos esperaban que Camila ganara ventaja, apareció un testigo inesperado, un ex empleado del despacho de Esteban. Su rostro estaba nervioso, pero sus palabras fueron una bomba. Afirmó haber falsificado documentos y manipulado cuentas bajo órdenes directas, no de Arturo, sino de Esteban y Camila. La sala estalló en murmullos. Lucía, desde su asiento, apretaba con fuerza un pequeño crucifijo entre los dedos. Sabía que el viento estaba empezando a cambiar. Arturo se mantenía firme, pero en su interior, temblaba. Años de ser acusado, de perder amistades y reputación, por fin comenzaban a desmoronarse frente a sus ojos. La verdad comenzaba a respirar. Camila trató de mantener la compostura, pero su rostro ya no era el de una víctima segura, sino el de una mujer al borde del colapso. Sus ojos buscaron a Esteban, que evitó su mirada. El plan perfecto comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, Arturo y Lucía se reunieron para revisar una carpeta que el ex empleado del despacho había entregado en secreto. Dentro había más audios, muchos más, conversaciones donde Camila pedía apurar los papeles del desvío y Esteban confirmaba que todo saldría según el plan si Lucía no hablaba. Lucía se cubrió la boca. No solo la habían vigilado, también la habían considerado una amenaza desde el principio. Arturo sintió un nudo en el estómago. La empleada que todos ignoraban era, en realidad, la única capaz de derrumbar a los traidores, y eso la ponía en peligro. Decidió contratar protección privada para Lucía, sin que ella lo supiera. No podía arriesgarse a perder a la única persona que había creído en él cuando todos lo habían abandonado. Al día siguiente, el abogado de Arturo presentó los audios ante el tribunal. Camila se puso de pie, gritando que eran montajes, pero el juez, al analizarlos con los peritos, confirmó su autenticidad. Camila fue llamada de urgencia al estrado y no supo qué decir. La mentira había llegado demasiado lejos. Los medios, que antes lo atacaban, ahora pedían entrevistas con Arturo, pero él rechazó todas. Solo quería limpiar su nombre y proteger a quienes le habían sido leales. Lucía, por su parte, seguía firme. Se había convertido en una pieza clave, y ya nada era como antes. Arturo empezó a verla como algo más que una aliada. En su mirada encontraba paz, en su voz, esperanza. Pero el juicio aún no había terminado, y lo peor estaba por venir. Un joven pasante del bufete de Camila pidió hablar en privado con el juez. Lo que reveló fue impactante. Había sido obligado a alterar correos electrónicos, falsificar firmas y destruir documentos originales que probaban la inocencia de Arturo. A cambio, le prometieron un empleo fijo y mucho dinero. El juez decidió suspender momentáneamente el juicio y abrir una investigación por fraude procesal. Camila se derrumbó, lloró, gritó, culpó a todos menos a ella misma. Esteban desapareció del mapa. Nadie sabía dónde estaba. Lucía sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que la verdad dolía, pero también sabía que cuando una estructura poderosa cae, puede arrastrar a todos consigo. Un joven pasante del bufete de Camila pidió hablar en privado con el juez. Lo que reveló fue impactante. Había sido obligado a alterar correos electrónicos, falsificar firmas y destruir documentos originales que probaban la inocencia de Arturo. A cambio, le prometieron un empleo fijo y mucho dinero. El juez decidió suspender momentáneamente el juicio y abrir una investigación por fraude procesal. Camila se derrumbó, lloró, gritó, culpó a todos menos a ella misma. Esteban desapareció del mapa. Nadie sabía dónde estaba. Lucía sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que la verdad dolía, pero también sabía que cuando una estructura poderosa cae, puede arrastrar a todos consigo. Mientras se desarrollaba la nueva investigación, Arturo recibió una llamada de alguien que no esperaba, la madre de Camila. La mujer,
entre lágrimas, le pidió perdón por la educación llena de codicia que le había dado a su hija. Arturo, sorprendido, no respondió, pero algo en su corazón empezó a sanar. Lucía lo notó distante, pensó que tal vez Arturo la estaba alejando por todo el escándalo, pero en realidad, él estaba confundido, no sabía cómo gestionar lo que sentía por ella, gratitud, admiración, amor. Esa noche, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Arturo le confesó algo que nunca había dicho en voz alta: lo perdí todo, y tú fuiste lo único verdadero que encontré. A medianoche, un coche oscuro se estacionó cerca de la casa de Lucía. Un hombre dejó una nota en su puerta: si hablas de más, desaparecerás. Ella la leyó en silencio, luego la quemó sin decirle nada a Arturo, pero su rostro ya no era el mismo. En el juicio, los peritos confirmaron que las cuentas y bienes de Arturo habían sido manipuladas por terceros. Todo comenzaba a esclarecerse, pero la sombra de Esteban seguía acechando. Nadie lo encontraba. Su silencio era más peligroso que sus palabras. Lucía decidió no callar más. Le entregó al juez un diario personal donde había anotado todo lo que había visto durante los años trabajando en la casa. Era su verdad, completa y cruda. El juez dictó un veredicto parcial. Arturo quedaba libre de toda acusación de fraude. Camila, en cambio, enfrentaría cargos por perjurio, falsificación y manipulación de pruebas. La sala explotó. Arturo, aún en shock, apenas podía respirar. La pesadilla parecía estar llegando a su fin, pero el juez advirtió: aún falta capturar al cómplice. Esteban seguía libre, y mientras eso no ocurriera, el peligro seguía latente. Arturo asintió con firmeza, no descansaría hasta verlo tras las rejas. Lucía lo abrazó al salir del tribunal, no con pasión, sino con alivio. Era el abrazo de dos almas que habían sobrevivido al mismo infierno. Una semana después, cuando todos creían que Esteban se había ido del país, apareció un video anónimo en redes sociales. En él, Esteban grabó un mensaje oscuro y burlón, donde admitía su participación, pero también prometía volver por lo que le pertenecía. Fue como si el infierno hubiese vuelto a abrirse. Lucía vio el video en la cocina, paralizada. Arturo, al enterarse, reforzó la seguridad de la casa. Esta vez no era solo un juicio, era una guerra emocional. Sabían que Esteban no se quedaría con los brazos cruzados. Había caído en desgracia, y los hombres así no caen en silencio. Pero en medio del miedo, Arturo sintió un impulso que no pudo controlar. Tomó la mano de Lucía y le dijo: no me importa lo que venga, solo no te alejes de mí. Una noche, bajo las estrellas, Arturo preparó una cena especial para Lucía. Ella pensó que era un simple gesto de agradecimiento, pero en medio de la conversación, él sacó una pequeña caja. No era un anillo, era una llave. Es tu casa ahora, quiero que te quedes conmigo, no como empleada. Lucía no sabía qué responder. La emoción la ahogaba. Nunca se sintió digna del amor de un millonario traicionado, pero la sinceridad de Arturo la desarmó. Esa noche, no se besaron, no se abrazaron, solo se miraron, y eso fue más fuerte que cualquier otra cosa. El silencio entre ellos estaba cargado de promesas, pero el peligro aún rondaba, y la felicidad, aunque hermosa, aún era frágil. Al día siguiente, cuando Lucía salía a comprar flores, un auto aceleró a toda velocidad hacia ella. Por un segundo, pensó que moriría, pero un transeúnte la empujó justo a tiempo. Fue hospitalizada con heridas leves. Arturo llegó con el corazón en la garganta. Las cámaras de seguridad captaron al conductor huyendo, y aunque no se vio el rostro, el auto estaba registrado a nombre de una empresa fantasma vinculada a Esteban. El mensaje era claro: esto no había terminado. Arturo juró vengarse, no solo por el daño, sino por el miedo que le habían causado a la única persona que lo había salvado. Investigadores privados localizaron a Esteban escondido en una propiedad rural, acompañado por dos guardaespaldas. Arturo, desesperado, quiso ir él mismo, pero Lucía lo detuvo. Tú ya ganaste, no arruines tu vida por él. Él entendió, no podía caer al mismo nivel. La policía intervino y capturó a Esteban sin violencia. En su poder se encontraron documentos,
videos y hasta un diario donde había escrito todos los movimientos del plan contra Arturo. Su obsesión era más profunda de lo que nadie imaginaba. En el tribunal, Esteban fue esposado y obligado a mirar a Arturo a los ojos. Ella nunca te amó, ¿sabes? Dijo, pero Arturo solo respondió, y tú nunca tuviste alma. En una última jugada desesperada, Camila pidió declarar. Esta vez, no mintió, admitió que lo había perdido todo por ambición, y que nunca pensó que Lucía fuera un obstáculo tan fuerte. Yo lo tuve todo, y aún así lo traicioné, mientras tú lo tuviste a nada y lo salvaste. Lucía no respondió, no por desprecio, sino porque entendía que a veces, el silencio es más fuerte que cualquier palabra. Camila fue condenada a prisión, igual que Esteban. El tribunal había hablado, la justicia, al fin, había sido servida, y mientras todos aplaudían el cierre del caso, Arturo solo pensaba en Lucía. Ella había cambiado su historia para siempre. Los meses pasaron. Arturo reconstruyó su empresa desde cero, esta vez con honestidad, humildad y un nuevo equipo. Con Lucía a la cabeza del área administrativa, nadie la cuestionó. Su historia ya era conocida y respetada. Ella dudó en aceptar el puesto, pero Arturo la convenció. Tú mereces estar donde está el poder, porque sabes usarlo con corazón. Fue un renacimiento para ambos. Ya no eran víctima y salvadora, eran un equipo, pero el amor seguía ahí, latente, sin haberse nombrado aún. Solo esperaba el momento justo para florecer. A pesar del éxito, Lucía aún tenía pesadillas. Recordaba el auto, la amenaza, las miradas de odio de Camila. Arturo se dio cuenta y decidió llevarla unos días fuera de todo, a una casa pequeña, sin lujos, solo con calma. Allí, entre libros y caminatas, comenzaron a hablar de cosas que nunca se dijeron. Lucía confesó que siempre lo admiró, incluso antes de la traición. Arturo le dijo que verla llegar cada día a la mansión era lo único que le daba paz, y en una noche serena, cuando la luna estaba alta, se besaron por primera vez. Lucía se alejó después del beso, le pidió un tiempo, temía amar a un hombre que ya había amado mal antes. Pero Arturo no insistió, solo esperó, y en su espera, ella comprendió que él no era el mismo, ni ella tampoco. Cuando volvió, no hizo falta hablar, solo lo abrazó por la espalda mientras él preparaba café. Fue su manera de decir sí. Desde ese día, ya no hubo dudas. Había comenzado una historia nueva, pero las viejas heridas aún dolían. Justo cuando Lucía y Arturo comenzaban a respirar tranquilos, apareció una carta en la oficina. No tenía remitente, pero dentro había fotos de Arturo en situaciones comprometedoras. De cuando aún estaba casado con Camila, alguien quería revivir el escándalo. Lucía dudó por un instante, pero esta vez, en lugar de huir o enojarse, fue directamente a él. ¿Esto es real?, preguntó. Arturo asintió con tristeza. Sí, pero ya no soy ese hombre. Esa sinceridad, aunque dolorosa, fue suficiente para ella. Decidieron investigar juntos quién quería desenterrar un pasado ya juzgado, y pronto descubrirían que la traición tenía raíces más profundas de lo que pensaban. Las pistas llevaron a una ex empleada de confianza de Arturo, que había sido despedida por Camila años atrás. Quería venganza, y pensaba que separar a Lucía de Arturo sería la forma más efectiva de destruirlo emocionalmente. La mujer fue confrontada, no negó nada. Ustedes creen que su amor puede borrar todo el daño, pero no es así, gritó. Lucía, con voz serena, respondió, no queremos borrar el daño, solo queremos construir sobre él. La mujer fue arrestada por chantaje, y esa noche, Arturo y Lucía entendieron que su relación estaba siendo probada, y estaba resistiendo. Lucía se empezó a sentir cansada, mareada, distinta, pensó que era estrés, pero una visita médica le confirmó lo que no esperaba: estaba embarazada. Al principio, el miedo la paralizó. ¿Estaba lista para ser madre? Y Arturo, cuando se lo dijo, él la abrazó tan fuerte que ella rompió en llanto. No sé si seré el mejor padre, pero sí sé que seré el más presente, le prometió. Fue un momento íntimo, tierno, real. Ese hijo, fruto del caos, se convirtió en símbolo de esperanza, y en el rostro de ambos, por fin, se dibujó una sonrisa plena.
A pesar de la noticia, Lucía no podía dormir. Soñaba con perder a su hijo, con que alguien lo robara, con que Camila saliera de prisión. Arturo la notó más distante, más frágil. Decidió contratar a una terapeuta especializada en trauma, solo para ayudarla, no para controlarla. Lucía aceptó. Por primera vez, habló de su infancia, de sus miedos, de su abandono, y Arturo la acompañó en cada sesión, sin juzgarla. Fue una nueva forma de amor, silencioso, paciente, constante. Poco a poco, el miedo comenzó a desvanecerse, y la fortaleza de Lucía volvió a brillar. Desde prisión, Camila envió una carta a Lucía. No pedía perdón, solo decía: te felicito, supiste ganártelo sin robarlo, pero recuerda, yo fui su primer amor. La carta estaba escrita con veneno emocional. Lucía la leyó 3 veces, y luego la rompió. No se lo dijo a Arturo, sabía que él ya no vivía en ese pasado. Ella no era la mujer de antes, y Camila ya no podía hacerle daño. Al destruir esa carta, Lucía cerró un ciclo. No necesitaba validación. Ella sabía quién era, y sabía lo que había construido. Una tarde, Arturo le propuso algo distinto. ¿Y si nos casamos sin nadie? Solo tú, yo y nuestro bebé. Lucía rió. ¿Sin invitados? ¿Sin fiesta? Él asintió. Sin ruido, solo amor. Ella aceptó sin pensarlo. Se casaron en un jardín pequeño, rodeados de flores silvestres y un silencio mágico. No hubo trajes lujosos ni discursos, solo miradas profundas y un sí que salió del alma. Fue el día más sincero de sus vidas, y aunque nadie más lo supiera aún, ese fue el momento en que se prometieron no solo amor, sino protección, verdad y respeto. Meses después, cuando todo parecía calmo, Arturo fue citado para declarar en una investigación internacional por corrupción, debido a las empresas que Esteban había creado usando su nombre. Aunque era inocente, su reputación volvió a estar en juego. Lucía, embarazada de 8 meses, no dejó que fuera solo. Lo acompañó, lo defendió públicamente, y expuso pruebas que había guardado desde el primer juicio. Todos quedaron asombrados con su inteligencia y temple. Gracias a ella, Arturo fue absuelto, y esa noche, al llegar a casa, Lucía rompió fuente. El bebé venía en camino, el parto fue complicado, Lucía estuvo en peligro, y Arturo no soltó su mano ni un segundo. No me dejes, susurró ella. Nunca, respondió él, y entre lágrimas, gritos y oraciones mudas, nació una niña. La llamaron Alma, porque eso fue lo que Lucía devolvió a Arturo cuando lo conoció roto y sin rumbo, y porque Alma representaba un nuevo comienzo, limpio, fuerte y puro. Esa bebé, tan pequeña y frágil, selló una historia que había empezado con traición, y terminó con amor verdadero. Tiempo después, una productora quiso contar su historia en un documental. Arturo dudó, pero Lucía aceptó. Hay muchas mujeres allá afuera que creen que no pueden cambiar su destino. Tal vez, si nos escuchan, vean que sí se puede. La grabación fue emotiva. Lucía habló del dolor, del miedo, del amor, del perdón. Arturo, por su parte, narró su caída, y como una mujer invisible lo salvó sin pedir nada a cambio. El documental se volvió viral, pero más allá de la fama, fue una forma de cerrar heridas, compartiendo luz. Con Alma en brazos, mirando la puesta de sol desde su jardín, Lucía le susurró a Arturo: nunca planeé enamorarme de ti, ni cambiar tu vida, solo quería ser fiel a lo que sentía. Él le besó la frente. Y yo nunca pensé que una empleada salvaría mi alma, pero lo hiciste. Vivieron sin lujos desmedidos, sin grandes títulos, pero vivieron con verdad, con amor de esos que se construyen con cicatrices, silencios y miradas cómplices. Y si estás viendo esta historia, no olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para más historias que tocan el alma, que te atrapan y que tal vez te inspiren a creer otra vez en el amor.